La locomotora resoplaba como una bestia fatigada, mientras avanzaba lentamente por la planicie interminable de la pampa. Era el mes de marzo, el final de un verano que había dejado la tierra cuarteada y los cardos resecos al borde de las vías. Emilia mantenía los ojos fijos en la ventana del vagón donde el polvo danzaba con el viento y dejaba una capa gris sobre todo. A su lado, el pequeño Lucio dormía con la cabeza apoyada en su regazo, el cabello pegajoso por el sudor. No había dicho una palabra desde que partieron de Rosario 2 días atrás. No hacía falta. Todo lo que necesitaba decir estaba encerrado en el baúl de madera a sus pies. Un par de vestidos gastados, un frasco con hojas secas que olían a albahaca y lavanda, y una carta nunca enviada con el nombre de su difunto esposo en la cubierta. El tren silbó antes de detenerse en la pequeña estación de San Martín del Sur. Era una parada olvidada, donde ya no llegaban cartas ni encomiendas. Solo el viento. Emilia tomó al niño de la mano, bajó con cuidado y miró a su alrededor. Nada había cambiado. La misma caseta despintada, el mismo cartel de hierro oxidado, los mismos álamos que se inclinaban con los susurros del aire seco. Un hombre con sombrero de fieltro la observaba desde el borde del andén. Ella no lo reconoció de inmediato. Habían pasado casi 7 años. Cuando se quitó el sombrero y asintió con la cabeza, supo quién era Simón, el amigo silencioso de su esposo, el que había desaparecido después de la rebelión, el que hablaba poco y escribía poemas que nadie leía. La choza sigue en pie, dijo sin más preámbulos. Emilia asintió. No necesitaba palabras. Simón tomó el baúl con una mano, mientras con la otra sujetaba la cuerda de una mula vieja que esperaba pacientemente bajo un ombú. Caminaron juntos por la vereda de tierra. El niño miraba los campos abiertos con la curiosidad de quien nunca ha conocido el horizonte. La choza estaba donde siempre, al borde del arroyo seco, rodeada de hierbas altas y de un viejo alambrado que colgaba como harapos. Emilia entró sin preguntar. Aún olía a tierra mojada, aunque hacía meses que no llovía. Las paredes estaban agrietadas, pero firmes. Un nido de golondrinas en la viga del techo le dio la bienvenida. «No vine a quedarme mucho», dijo finalmente Emilia, mientras Simón dejaba el baúl cerca del fogón. «Nadie se queda mucho en este lugar», respondió él. La noche cayó con rapidez. Emilia encendió la estufa con ramas secas. Lucio se durmió envuelto en una manta tejida por su abuela. Afuera el viento arrastraba semillas, hojas y secretos. Emilia se sentó junto al fuego mirando la danza de las llamas. En su mente las imágenes se entrelazaban: su suegra gritándole que era una deshonra, el cura que evitaba mirarla, la tierra quemada por el miedo y la ignorancia. No quedaba nadie que la esperara. Volvía no por nostalgia, sino por necesidad. Rosario ya no ofrecía nada. Había perdido al esposo, al trabajo, al apellido. Solo le quedaba el niño y el recuerdo de un hogar que tal vez nunca fue tal. A la mañana siguiente, Emilia salió al campo detrás de la choza. Con una pala oxidada, removió la tierra hasta encontrar un pequeño montículo. Allí, años atrás, su madre le había enseñado a cultivar hierbas medicinales. El tomillo aún resistía. Cortó algunas ramas, las puso a secar sobre una tela y pensó: «Aquí es donde volveré a empezar». Simón venía cada tarde, traía pan, leche, algunas herramientas. No hablaba mucho, pero sus gestos eran precisos. Reparó la puerta, reforzó el techo, encendía el fuego cuando el viento lo apagaba. Emilia no le preguntó por su vida y él no preguntó por la suya. Era un pacto tácito de silencios respetuosos. Los días pasaban lentos, pero no vacíos. Lucio corría detrás de los pájaros. Recogía piedras de formas extrañas, se asombraba de que el cielo aquí fuera más grande que en la ciudad. Emilia preparaba infusiones, organizaba el huerto, leía en voz baja los pasajes que su madre solía recitarle. Una mañana Emilia decidió ir al pueblo. Necesitaba sal y un par de zapatos para Lucio. Caminó por el mismo camino de tierra, cruzó los eucaliptos, saludó a las vacas que rumiaban con parsimonia. Al llegar a la plaza, el silencio cayó como un manto. La gente la miraba como si viera un fantasma. Murmullos, gestos, cabezas que se giraban. En la tienda la señora Teresa se negó a venderle.
Mejor vete, muchacha. Aquí no haces falta. Emilia no dijo nada. No bajó la mirada. Salió con dignidad como quien sabe que el exilio a veces no termina al regresar. De regreso en el camino se encontró con un niño que lloraba. Tenía fiebre, la piel caliente como brasas. Su madre lo sostenía sin saber qué hacer. Emilia se acercó y ofreció ayuda. La mujer vaciló. Entonces Lucio dijo: «Mi mamá cura con plantas como la abuela». La mujer se apartó. No dijo sí, no dijo no. Emilia sacó de su bolso unas hojas secas, las trituró, las mezcló con agua y aplicó un paño sobre la frente del niño. Se quedó así en cuclillas hasta que el sol cayó sobre la llanura. El llanto cesó. El niño dormía. «Gracias», susurró la mujer antes de irse. Esa noche el viento sopló más fuerte. Traía polvo, pero también otra cosa, un presentimiento. Emilia se acostó sin hablar. Miró a Lucio dormir y pensó que tal vez, solo tal vez, aún podía echar raíces donde todo había sido ceniza. La mañana se levantó con una neblina tenue que cubría los campos como un velo. Emilia salió descalza con el vestido de lino claro, ondeando en el viento. Se arrodilló frente al huerto que había empezado a limpiar la semana anterior. La tierra estaba dura, seca, agrietada como una piel olvidada, pero al removerla con las manos, encontró humedad. Allí, entre lombrices y raíces dormidas, todavía palpitaba la promesa de la vida. Recordaba las palabras de su madre: donde hay raíces, hay memoria. Y la memoria era lo único que no le podían arrebatar. Lucio aún dormía con una ramita de tomillo bajo la almohada. Decía que así soñaba con caballos y nubes. Emilia sonrió. Había algo en los niños que resistía a la ruina del mundo, la fe en los milagros pequeños. Ese día Simón llegó más temprano de lo habitual. Traía un saco con semillas, algunas herramientas de mano y una mirada distinta, menos opaca. Caminó hasta donde Emilia estaba agachada y sin decir palabras se puso a cavar junto a ella. «Estas son semillas de ruda hinojo caléndula», dijo mientras las iba dejando en un pañuelo. Emilia alzó la vista. «¿Dónde las conseguiste?» «Las tenía mi madre. Antes de morir me las dio. Pensé que no servían. Ahora me parece que estaban esperando por ti». No hubo agradecimientos. Solo un cruce de miradas que decía más que cualquier frase. Emilia tomó las semillas como si fueran reliquias. Las plantó una a una con dedos temblorosos, como quien pone nombres en una tumba sin lápida. Durante los días siguientes trabajaron codo a codo. Simón reforzó el alero de la choza con ramas de álamo, reconstruyó el pozo que había sido tragado por el abandono. Emilia sembró, podó, regó con el agua que recogía en latas de lluvia. Lucio ayudaba con una pala de juguete. Su risa llenaba los silencios como un pájaro que insiste en cantar bajo el cielo nublado. Una tarde, mientras Emilia preparaba una infusión para el dolor de estómago de Simón, él sacó un cuaderno viejo. Las tapas estaban ajadas, pero las hojas adentro contenían palabras cuidadosas, escritas con letra firme y melancólica. «¿Qué es eso?», preguntó Emilia, sirviendo el té. «Mi bitácora», respondió él bajando la mirada. «Desde la rebelión, desde que dejé de hablar con la gente». Emilia tomó el cuaderno con cuidado como quien acaricia una herida ajena. Leyó un fragmento en voz alta. «Volvimos del monte con los ojos llenos de tierra y el corazón lleno de luto. No hubo victoria, solo nombres tachados en las listas de los vivos. Yo sobreviví, pero me dejé atrás». Cerró el cuaderno. No dijo nada. Le devolvió el té. Simón la miró como si algo en él se hubiera roto para siempre. Pero Emilia sabía que a veces hay que romper lo viejo para que algo nuevo florezca. Al día siguiente, alguien dejó una nota anónima en la verja de la choza. Las brujas siempre regresan cuando el pueblo tiene fiebre. Emilia la leyó sin asombro. Sabía que la enfermedad no era solo del cuerpo. Que el miedo, la ignorancia, el prejuicio también se esparcían como virus sin cura. Esa noche Lucio tuvo pesadillas. Lloró en sueños. Gritó: «¡No te vayas, mamá!». Emilia lo abrazó fuerte, susurrándole canciones que su madre le cantaba cuando el viento azotaba el rancho de su infancia.
Cuando Simón llegó al día siguiente, encontró a Emilia en el gallinero limpiando plumas con la mirada vacía. «¿Estás bien?», preguntó. Ella tardó en responder. Luego, con voz baja: «No sé si hice bien en volver. A veces siento que el viento quiere echarme otra vez». Simón se sentó en el tronco junto a ella. El viento también limpia, no solo arrastra. Fue la primera vez que ella lo miró largo rato sin bajar la vista. Por primera vez no se sintió sucia ni culpable, ni menos. Solo una mujer cansada, pero viva. Los días se alargaban. El calor cedía. Las primeras hojas caían de los árboles con un crujido seco. El huerto empezaba a mostrar brotes. Pequeños, frágiles, pero tenaces. Emilia pasaba las tardes enseñándole a Lucio los nombres de las plantas manzanilla, ortiga, salvia. «Cada planta tiene un secreto», le decía, «y hay que aprender a escucharla». Una tarde, mientras recogía hojas de tilo, vio pasar a Teresa la tendera por el camino. No se detuvo, no saludó. Pero su mirada ya no era de burla. Era de duda. Simón escribió en su bitácora esa noche: «Hoy vi a Emilia hablando con el tomillo. Nunca vi algo tan humano, tan tierno. Tal vez el mundo no está tan perdido si alguien aún puede conversar con las raíces». Y así, entre tierra roja, palabras no dichas y miradas que sanaban, empezaban a germinar no solo las plantas, sino algo más profundo. Algo que no tenía nombre, pero que el viento sabía pronunciar. El aire comenzó a cambiar en las primeras semanas de abril. Ya no era solo el calor seco, ni el polvo en suspensión. Era otra cosa más densa, más turbia. Las gallinas dejaron de poner huevos. Los caballos sudaban sin razón. Y las madres empezaron a mirar a sus hijos con una ansiedad muda, palpándoles la frente cada mañana, como si buscaran una señal invisible. Emilia lo notó primero en los ojos del cartero, que ya no entregaba cartas sino ausencias. Luego en el silencio que crecía en la plaza, donde los bancos permanecían vacíos y los perros callejeros olfateaban las esquinas sin ladrar. La fiebre aún no tenía nombre, pero ya tenía presencia. Se instalaba como un huésped indeseado, respirando en la nuca de todos. Una mañana Simón llegó con el rostro tenso. «Hay un niño enfermo», dijo sin rodeos. «Hijo del panadero. No come, no habla. Solo tiembla». Emilia bajó la mirada. «¿Lo vio algún médico? El doctor se fue hace 2 días. Dijo que no podía hacer nada, que el calor lo afectaba todo». Lucio escuchaba desde la puerta. Preguntó: «¿Mamá, vas a ayudarlo?». Emilia dudó. Recordó la nota anónima, los murmullos, las miradas cargadas de juicio. Pero también recordó las manos de su madre, calientes, firmes, sabias. Recordó las noches con aceite de eucalipto y toques de paño húmedo. Recordó el valor de no huir. Sí, respondió: «Voy a intentarlo». Preparó una infusión de corteza de sauce y hojas de verbena. Empacó gasas, frascos de vidrio con bálsamos, un cuaderno donde anotaba síntomas. Vestida con su delantal limpio, caminó hasta el pueblo acompañada por Simón, que empujaba la carreta con Lucio sobre sacos de heno. La casa del panadero olía a sudor rancio y leche cortada. El niño yacía sobre una cama improvisada con los labios resecos y los ojos vidriosos. La madre, una mujer joven de rostro cenizo, apenas levantó la vista al verlos entrar. «No tenemos plata», murmuró. «No vine por eso», dijo Emilia, y se arrodilló junto al niño. Pasó horas allí. Lavó el cuerpo con paños de agua templada, aplicó cataplasmas en el pecho, frotó sus pies con una mezcla de alcanfor y aceite de oliva. Simón hervía agua en la cocina. Lucio le alcanzaba hojas frescas. Nadie hablaba. Solo el reloj de pared marcaba la lentitud de cada minuto. Al atardecer, el niño abrió los ojos. Balbuceó el nombre de su madre. Ella soltó el llanto como un torrente contenido. Simón la ayudó a sentarse. Emilia recogió sus cosas en silencio. Cuando salieron, un grupo de vecinos observaba desde la acera opuesta. No se acercaron, pero tampoco se fueron. Uno de ellos, un hombre delgado con sombrero de fieltro, escupió al suelo y murmuró: «Bruja no curandera». Los días siguientes trajeron más fiebre. Emilia empezó a recibir visitas en la choza.
algunas de noche en secreto, otras a plena luz con vergüenza pero sin excusas. Llevaban niños ancianos cartas con síntomas anotados. Emilia no cobraba. Solo pedía agua limpia y una palabra sincera. El rumor se esparció más rápido que la enfermedad. Algunos decían que Emilia hablaba con plantas, que rezaba en un idioma antiguo, que los gatos la seguían porque sabían que estaba más cerca de la tierra que de Dios. Una tarde el padre Manuel fue a verla. Llevaba su sotana remendada y el rostro de quien no ha dormido bien. «Hija», dijo sin entrar, «el pueblo necesita paz, no supersticiones». «El pueblo necesita salud», respondió Emilia sin levantar la voz. «Y si tu medicina falla, ¿a quién culparán?». Emilia lo miró. «Prefiero que me culpen por intentar que por mirar cómo mueren». El cura no insistió. Se fue con el viento levantando su sotana como alas cansadas. Lucio preguntó esa noche. ¿Qué es una bruja? Emilia lo pensó antes de responder. Una mujer que conoce lo que otros temen. Entonces tú eres una bruja buena. Ella sonrió. No respondió. Le acarició el cabello hasta que se durmió. Simón, que escuchaba desde la mesa, escribió en su cuaderno: «La fiebre se lleva cuerpos, pero también máscaras. Ahora el pueblo se revela como es cobarde, agradecido, confuso. Y en medio de esa niebla, Emilia camina como una llama que no se apaga». El huerto crecía. Las plantas florecían incluso en la tierra rencorosa. Emilia secaba hojas al sol, preparaba tinturas con paciencia, enseñaba a Lucio a diferenciar el romero del poleo. Algunas noches, Simón le leía fragmentos de sus anotaciones y ella asentía sin palabras. El silencio entre ellos se había vuelto un idioma compartido. Una noche de luna roja, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, Emilia soñó con su madre. La veía entre los surcos del jardín con el delantal manchado y las manos llenas de barro. «No temas al fuego, hija», decía. «A veces también da calor». Al despertar supo que lo peor no había pasado, y que la verdadera prueba aún venía con el siguiente amanecer. La noche en que quemaron el primer espantapájaros, el aire olía a humo y a rabia. Fue en la esquina de la plaza junto al almacén de don Laureano. Alguien lo había vestido con trapos viejos y en el pecho le habían pintado una cruz torcida. Ardió sin decir palabra, como todos los silencios que el pueblo llevaba acumulando. Emilia lo supo al amanecer cuando Simón llegó con la chaqueta cubierta de ceniza. No hizo falta que dijera nada. En sus ojos había una tristeza antigua, esa que solo aparece cuando uno ve arder algo que no entiende pero presiente peligroso. «Van a buscar un culpable», dijo él mientras dejaba el sombrero sobre la mesa. Emilia siguió preparando la infusión de eucalipto para un niño con congestión. Siempre buscan uno, y si no lo encuentran, lo inventan. El rumor era claro, la fiebre era castigo. Y como siempre, el castigo requería una bruja. Durante el día 3 madres vinieron a pedir ayuda. Una de ellas no entró, dejó una bolsa de pan y una nota. «Gracias por salvar a mi hijo. Lo que digan los demás no importa». Lucio dibujaba en la tierra con un palo. Cuando vio llegar a Simón con maderas, preguntó: «¿Vamos a hacer otra cama?». «No, pequeño», dijo él. «Vamos a reforzar la puerta». La tensión crecía como los días cortos de otoño. El viento traía murmullos. Alguien escribió con carbón en la cerca de la choza: «Ella no es de los nuestros». Emilia no lo borró. Solo colgó ramas de ruda en la entrada. Una noche, mientras preparaba un jarabe de cebolla y miel, escucharon pasos alrededor de la choza. Simón apagó la lámpara. Emilia tomó a Lucio en brazos. Los pasos se alejaron sin más, pero dejaron algo detrás: el miedo. «No podemos quedarnos», dijo Simón por primera vez con la voz rota. «Yo ya me fui una vez», respondió Emilia, «y me echaron. Esta vez si me voy será porque quiero, y aún no quiero». Simón se quedó en silencio. Luego fue al fondo y empezó a clavar maderas en las ventanas. Esa semana Emilia enfermó. No de fiebre, sino de un agotamiento profundo, como si el cuerpo le dijera que todo lo que lleva dentro ya no cabe.
Se quedaba dormida con la cabeza sobre los frascos, los labios resecos, la piel pálida. Simón la cuidó con ternura muda. Le leía en voz baja, le ponía paños tibios, cocinaba sopa con hierbas que ella misma le había enseñado a recolectar. Lucio se sentaba a su lado dibujando en su cuaderno una casa con 3 ventanas, un árbol y un sol grande. Cuando Emilia despertó una noche y lo vio dormido junto a su cama, pensó que tal vez sí era hogar lo que estaban construyendo. Una tarde alguien golpeó la puerta. Era Teresa la tendera. Su hija tenía fiebre alta, los labios morados. No miró a Emilia a los ojos. Solo dijo: si no la salvas, me muero. Emilia se levantó con esfuerzo. Preparó una infusión de boldo, limpió el pecho de la niña con aceite de eucalipto. Le cantó una tonada de cuna mientras bajaba la fiebre. Al irse, Teresa se quedó en la puerta sin saber qué decir. Luego murmuró: «Perdón». Fue la primera grieta en el muro, pero no la última. Esa noche, alguien incendió la cerca de la choza. Simón lo apagó con una manta mojada. Emilia, de pie junto a Lucio, no lloró. Solo miró las llamas reflejadas en el rostro de su hijo. Él preguntó: «¿Por qué queman? Porque tienen miedo de lo que no entienden». «¿Y tú tienes miedo?». Ella lo abrazó. «Sí, pero tengo más amor que miedo». El humo tardó días en disiparse, pero cuando lo hizo el pueblo ya no era el mismo. El padre Manuel visitó la choza al amanecer. Llevaba una Biblia y una rama de olivo. «Vengo a rezar por tu protección», dijo. Emilia aceptó el gesto. No necesitaba bendiciones, pero comprendía el valor de los símbolos. Simón esa noche escribió: «No hay mayor fuerza que la de una mujer que ha sido quemada, y aún así sigue sembrando». En el jardín las primeras flores de caléndula empezaban a abrirse. A comienzos de mayo las flores de caléndula brotaron con una fuerza silenciosa. Era como si supieran que la tierra había sido herida, y en respuesta querían cubrirla con color. Nadie las plantó exactamente ahí en la esquina más seca del jardín, pero ahí estaban abiertas anaranjadas, firmes ante el viento. Lucio las miraba cada mañana como si fueran fuego que no quemaba. «¿Por qué nacen donde nadie las cuida?», preguntó. Emilia se agachó junto a él. «Porque hay cosas que no necesitan permiso para vivir». Desde la noche del incendio el pueblo se dividía en 2 silencios: el de los que observaban a distancia sin atreverse a juzgar, y el de los que ya no hablaban por miedo a decir lo que pensaban. Nadie volvió a atacar la choza, pero tampoco la defendieron. Emilia lo entendía. Los pueblos pequeños son como los campos de cardos resistentes, hermosos a distancia, pero llenos de espinas. Un día, mientras regaba las plantas con agua del pozo, vio acercarse a una mujer con vestido oscuro. Caminaba con torpeza como si llevara una carga invisible. Al llegar a la cerca se detuvo. «¿Eres tú la que curó a la hija de Teresa?». «Soy yo», respondió Emilia sin dejar la regadera. «Mi padre no puede respirar. Dice que le duele hasta el aliento. Si puedes ayudarlo, te pagaré». Emilia colgó la regadera. «No cobro, pero necesito saber si me abrirás la puerta sin escupirme a los pies». La mujer bajó la mirada. Luego asintió. Esa misma tarde Emilia entró a una casa que había jurado no volver a pisar, la de los Valdés. Era la familia que había expulsado a su madre por andar con hierbas del demonio. El patriarca yacía en la cama con el pecho retumbando como un tambor roto. Simón la acompañó cargando los frascos. Lucio esperó afuera jugando con piedritas. Emilia hizo lo que sabía. Preparó vapor con eucalipto y menta, frotó ungüentos en la espalda del viejo, aplicó ventosas con cuidado. No habló de su pasado, ni del de ellos. Solo del cuerpo, de la enfermedad del aire que iba y venía con dificultad. Al día siguiente el viejo respiraba mejor. No agradeció. Pero su hija sí le dio una caja con dulces de membrillo hechos por su madre antes de morir. Ella también curaba, dijo, pero lo escondía. Le tenía miedo al qué dirán. Emilia la miró. A veces el miedo es heredado, pero también se puede romper la herencia. La mujer se fue sin responder. Pero antes de alejarse, arrancó una flor de caléndula
y la llevó en el pelo. Poco a poco los objetos empezaron a aparecer en la puerta de la choza. Un saco de harina, huevos envueltos en paja, un cuaderno nuevo para Lucio, un cuchillo de mango de hueso. Nadie tocaba a la puerta, pero el mensaje era claro. Te vemos. No estamos seguros de qué eres, pero te necesitamos. Lucio, sin entender del todo, empezó a decir con orgullo: «Mi mamá es la doctora del viento». Emilia reía. No era doctora, no era bruja, no era santa, solo una mujer que aprendió a oír lo que el cuerpo dice cuando la ciencia se queda sin respuestas. Simón, que cada vez escribía menos y trabajaba más con las manos, construyó un pequeño banco bajo el sauce del jardín. Ahí se sentaban por las tardes a mirar cómo el viento jugaba con los girasoles que Lucio plantó. A veces hablaban, a veces no. Y en ese no decir había una paz que Emilia no recordaba haber sentido desde niña. Una tarde de cielo apagado, Lucio le preguntó: «¿Tú crees que papá ve lo que hacemos?» Emilia se quedó quieta. Tal vez sí, respondió al fin. O tal vez el viento se lo cuenta. Lucio pareció conforme. Corrió hacia el huerto. Emilia quedó con la mirada fija en el horizonte. Esa noche sacó la carta que nunca había enviado. La leyó una vez más: «Querido Julián, si estás vivo, no regreses, no por miedo, sino porque aquí ya no hay casa, solo ruinas, y de esas cuidaré yo». No la rompió. Tampoco la guardó. La dejó sobre la mesa como quien deja una piedra junto a una tumba sin cuerpo. Simón la encontró al amanecer. La leyó. Luego la dobló, la ató con hilo y la puso en un frasco vacío. «¿Por qué la guardas?», preguntó Emilia. «Porque los finales también merecen un lugar». En los días siguientes, Emilia empezó a enseñar a otras mujeres a preparar jarabes y ungüentos. No lo hizo como maestra, sino como hermana. Compartía lo que sabía, sin jerarquías, sin misterios. Solo conocimiento ancestral que había sobrevivido al fuego, al desprecio, al olvido. Y así el jardín se llenó de manos femeninas jóvenes, arrugadas, nerviosas, seguras. Cada una aportaba algo: semillas, cantos, historias, dudas. Las flores ya no eran de Emilia, tampoco del viento. Eran del pueblo. Emilia siempre creyó que las cosas que no tienen nombre son más vulnerables. Por eso cada vez que una planta brotaba en el huerto, la observaba con detenimiento, la olía, la tocaba, y solo entonces decidía cómo llamarla. No siempre usaba el nombre botánico. A veces un brote se llamaba Esperanza, otra flor Soledad, un arbusto Silencio de mamá. Lucio la imitaba. Había una hoja que él llamaba trompa de vaca porque decía que sonaba si se soplaba con fuerza. Emilia no corregía. Sabía que ponerle nombre a lo vivo era un acto de amor. Una mañana Teresa, la tendera que antes la rechazaba, llegó con su hija. Traía un cuaderno y una pluma. «Quiero aprender», dijo sin rodeos. «No quiero que mi hija dependa de nadie cuando yo no esté». Emilia la miró largo rato. No con desconfianza, sino con una mezcla de compasión y respeto. Luego asintió. «Ven los miércoles. Y trae manos limpias y oídos abiertos». Así empezó lo que luego se conocería como las tardes del laurel. Cada semana mujeres del pueblo se reunían en el patio trasero de la choza. Aprendían a reconocer olores, a machacar raíces, a preparar ungüentos. También aprendían a estar juntas sin hablar mal de otras. No todas venían por fe. Algunas venían por curiosidad, otras por miedo, pero todas se iban con algo entre los dedos y algo distinto en el pecho. Una tarde llegó al grupo doña Aurelia, la mujer más vieja del pueblo. Caminaba con bastón, arrastrando los pies. Se sentó sin pedir permiso y dijo: «Mi abuela sanaba con plantas. Mi madre no. Le dio vergüenza. Yo me quedé muda por 40 años. Ahora quiero recordar lo que olvidé». Emilia le ofreció un puñado de hojas de romero. «Esto ayuda a la memoria», dijo. Aurelia la olió y rió. «Y también al alma». El grupo creció. Algunas traían sus propias recetas.
Compartían saberes que habían estado escondidos bajo mantas entre susurros, como si la sabiduría femenina fuera un crimen. Emilia no lideraba. Facilitaba. Escuchaba más que hablaba. Simón observaba desde lejos. Sonreía cuando oía las risas de las mujeres, los cánticos, los silencios cómodos. En su cuaderno escribió: «Cuando las mujeres se juntan sin miedo, el mundo tiembla, pero no de terror, de ternura». Lucio también participaba. Aprendía los nombres, preguntaba por qué una planta servía para la fiebre y otra para los nervios. Una tarde trajo una flor extraña y la puso en la mesa. «¿Y esta cómo se llama?». Emilia la miró. No la reconocía. Tenía pétalos morados y un centro amarillo intenso. Nunca la había visto en su jardín. «No lo sé», admitió. «Tal vez tú puedes nombrarla». Lucio pensó un momento. Luego dijo: «Flor valiente». El nombre quedó. Esa noche, mientras Simón ordenaba los frascos de vidrio, Emilia le preguntó: «¿Tú crees que todo necesita un nombre?». Él se quedó pensando. Luego respondió: «Tal vez no. Pero lo que no se nombra, se olvida. Y lo que se olvida, muere». Emilia se acercó a la ventana. Afuera el viento movía las ramas como si conversara con ellas. Sintió algo en el pecho. No era tristeza, tampoco alegría. Era esa mezcla entre lo que fue y lo que podría ser. En los días siguientes el jardín empezó a tener carteles pequeños escritos a mano. Cada planta con su nombre. Algunos científicos, otros poéticos. Los niños del pueblo venían a leerlos como si fuera una biblioteca al aire libre. Un día Emilia colocó un cartel en la entrada de la choza. No decía consultorio, ni centro de curación. Solo decía: «Aquí se nombra lo vivo. Pase si quiere recordar». El cartel se convirtió en símbolo. Algunos lo copiaban y lo ponían en sus casas. Otros se lo llevaban como amuleto. Nadie se atrevía a burlarse. El respeto crecía como las enredaderas, lento, silencioso, pero imparable. Y mientras tanto Emilia seguía sembrando. No solo plantas, sino palabras. No solo remedios, sino espacios donde la dignidad volvía a florecer. Una tarde recibió una carta. Era del hijo de doña Aurelia. Decía: «Gracias por devolverme a mi madre. Creí que estaba apagándose. Ahora canta mientras machaca raíces, y yo por primera vez quiero escucharla». Emilia la dobló con cuidado. La puso junto a la carta que nunca envió a Julián. Distintas, pero iguales en su verdad. Esa noche, al sentarse junto a Simón, él le preguntó: «¿Y tú? ¿Quién te nombró?». Emilia lo miró. Sonrió. Luego respondió: «Nadie. Me estoy nombrando ahora». A veces el viento traía silencio. No ese silencio vacío de las casas cerradas o de los campos sin canto, sino el otro, el que pesa como una manta vieja. El que se instala cuando las palabras se hacen nudo en la garganta. Emilia lo reconocía. Lo había sentido la primera vez que la llamaron viuda sin apellido. Lo había sentido en el tren cuando miraba por la ventana sabiendo que nadie la esperaba. Y lo sentía ahora cada vez que miraba a Simón y encontraba en sus ojos un espejo sin reproches. Había entre ellos algo que no se decía, ni falta hacía, pero estaba, como una grieta bajo la pintura, como el sonido del mar en una caracola seca. Una tarde, mientras Lucio dormía bajo el sauce y el sol caía despacio sobre las flores, Emilia y Simón compartían un mate. Él lo cebaba en silencio con la ceremonia de quien ama sin urgencia. Ella lo recibía con la serenidad de quien ha dejado de temerle al cariño. «¿Alguna vez pensaste en irte?», preguntó ella de pronto. Simón tardó en responder. Miró al horizonte donde los álamos se doblaban sin quebrarse. «Sí, muchas veces, pero siempre me quedaba una razón para quedarme. Primero fue el jardín, luego tu regreso». Emilia asintió. No dijo gracias, no lo abrazó. Solo sostuvo la mirada unos segundos más de lo habitual. Esa noche Simón no se fue.
Se quedó en el banco con una manta sobre los hombros. Lucio, al despertar, preguntó: «¿Tío Simón vive aquí ahora?» Emilia dudó. Luego dijo: «A veces uno vive donde lo necesitan». Las tardes de Laurel continuaban. Las mujeres venían, aprendían, reían. Pero ahora también se quedaban a merendar. Traían tortas fritas, dulce de leche, queso fresco. Y entre té de boldo y tisanas de manzanilla, empezaban a hablar de otras cosas, de sus partos, de sus duelos, de sus deseos nunca contados. Una de ellas, Magdalena, viuda de un peón rural, confesó: «Yo nunca lloré a mi marido. Me dolió más no poder elegir no estar con él que perderlo». Hubo silencio, no de escándalo, de reconocimiento. Otra, Inés, madre de 5, dijo: «A veces quiero irme al monte y quedarme sola 3 días, solo para escuchar mi propio nombre». Emilia las miraba. No era terapeuta ni guía, pero entendía que curar no era solo cerrar heridas, era también abrir ventanas. Empezaron así a escribir. Cuentos breves, cartas no enviadas, recetas con historias. Una llamó a su relato La que cantaba bajo la lluvia. Otra, El perfume de la vergüenza. Simón les prestó sus cuadernos viejos. Emilia tejía fundas de lino para que los relatos no se mancharan con el uso. Un día Lucio le mostró a su madre un dibujo. Eran 3 figuras: un hombre, una mujer, un niño. En el cielo un sol con bigotes. «¿Quién es ese?», preguntó Emilia señalando el sol. «Es papá. Nos mira desde allá, pero ahora ya no está triste». Emilia lo abrazó. No lloró, pero algo en su pecho se aflojó, como si una cuerda invisible tensada por años por fin cediera. Esa noche fue ella quien cebó el mate. Simón la miró con sorpresa. «Hoy soy tu invitado, no. Hoy somos los 2 dueños del fuego». No se dijeron más. Pero desde entonces Simón empezó a dejar un peine sobre la repisa, una camisa en el respaldo de la silla, y Emilia no los movía. Una mañana llegó al jardín un hombre con sombrero de ala ancha. Tenía las botas gastadas, las manos fuertes. Se presentó como Baltasar, nuevo maestro de escuela. Había oído hablar del jardín que enseñaba sin pupitres y quería conocerlo. Emilia lo guió entre las plantas. Le mostró la ruda, la flor valiente, la menta. Aquí las cosas no se memorizan, se aprenden con el cuerpo. Baltasar sonrió. Tal vez es lo que necesitamos enseñar también en la escuela. Se fue con un manojo de tomillo y una idea. Los domingos algunos niños del pueblo venían a jugar en el jardín. Lucio les contaba historias. Decía que su mamá era una maga que no necesitaba varita, que las plantas hablaban con ella, pero solo si uno se portaba bien. Una de las niñas, Clara, preguntó: «¿Y tú qué haces, Lucio?». Él respondió con orgullo: «Yo soy el que pone nombre a lo que nace». Simón, al oírlo, anotó en su cuaderno: «No hay mejor herencia que enseñarle a un niño a nombrar lo que otros ignoran». El viento seguía soplando, pero ya no traía solo amenazas. A veces traía semillas, otras aromas, y otras palabras que no se dicen, pero que todos entienden. Era junio cuando el frío llegó sin anunciarse. Las noches se volvían espesas, largas, con un silencio distinto al de los días cálidos. El huerto dormía cubierto con mantas de paja. Las mujeres ya no se reunían al aire libre, sino bajo el alero de la choza, junto al brasero que Simón encendía con cuidado. Pero no fue el clima lo que marcó ese mes. Fue la carta. Una hoja doblada en 4 sin remitente apareció entre las flores secas del laurel. Emilia la encontró mientras recogía ramas de ruda. Estaba escrita con tinta temblorosa. Hay quienes nunca olvidan, ni perdonan. Cuidado con lo que crece en tierra maldita. No había firma, pero Emilia reconoció el tono. Era el mismo del pasado, de las miradas torcidas, de los murmullos en la iglesia. Era miedo disfrazado de amenaza. No se lo mostró a Simón, no por ocultarle, sino porque sabía que él haría lo mismo que ella, seguir sembrando. Esa semana varias madres dejaron de venir a las reuniones.
Una se disculpó, otra inventó una fiebre, otra simplemente no volvió. Simón lo notó. ¿Te duele? Emilia asintió. No por mí, por lo que podrían haber compartido y ahora volverán a esconder. Simón guardó silencio. Luego dijo, el invierno revela lo que el verano oculta. Emilia empezó a trabajar más. Preparaba jarabes, pomadas, tinturas. Reordenaba frascos, reescribía etiquetas, desenterraba raíces bajo la escarcha. Era como si necesitara ocupar cada minuto para no pensar. Una noche escucharon un ruido seco. Afuera alguien había tirado piedras contra la cerca. Lucio despertó asustado. Simón salió con una linterna, pero no encontró a nadie. Solo huellas que se perdían entre las sombras. Quieren asustarnos, murmuró Emilia. Pero no saben que ya no tengo a dónde huir. Al día siguiente fue al mercado. Caminó con paso firme, la cabeza erguida. Llevaba su canasto de mimbre, la lista escrita a mano. Nadie la saludó. Nadie la detuvo. Pero tampoco la ignoraron. La sentían, como un fuego bajo la nieve. En la panadería, Teresa le entregó el pan envuelto con cuidado. No les hagas caso. Tienen miedo de lo que tú ya atravesaste. Emilia asintió. El fuego que no quema igual ilumina. En casa Simón se ocupaba del jardín. Lucio estudiaba las plantas, dibujaba hojas, inventaba nombres. Uno lo llamó corazón escondido. Emilia le preguntó por qué. Él respondió, porque parece dura pero adentro es suave. Emilia lo abrazó. No dijo nada. Pero esa noche escribió en un trozo de papel, cuando el mundo quiere apagarme, él me enciende. Lo guardó en un frasco vacío junto al resto de cartas que no sabían si eran despedidas o nacimientos. Un domingo llegó Clara, la niña que venía al jardín, con los ojos hinchados. Mi mamá dice que ya no puedo venir, que tú eres peligrosa. Lucio se enojó. Mi mamá cura, no hace daño. Emilia lo calmó. Se arrodilló frente a Clara. ¿Y tú qué piensas? La niña la miró largo rato. Luego sacó un dibujo del bolsillo. Era una flor grande con pétalos de colores distintos. En el centro, una mujer con trenza. Abajo decía, ella es la que hace hablar a las plantas. Emilia lo guardó como un tesoro. Clara se fue. No volvió en semanas. Simón se volvió más silencioso. Pasaba horas escribiendo. Una noche Emilia le preguntó, ¿qué anotas tanto? Él respondió sin alzar la vista. Todo lo que no quiero olvidar si un día también tengo que irme. Emilia sintió un escalofrío. No de frío, de presagio. Los rumores crecían. Que Emilia manipulaba a las mujeres. Que Simón abandonó su fe por brujería. Que Lucio no era hijo de un hombre sino del viento. Todo lo que se desconoce se transforma en monstruo en la boca de los cobardes. Un viernes al caer el sol alguien dejó una cruz de madera clavada frente a la choza. Simón quiso arrancarla. Emilia lo detuvo. Déjala. Que vean que ya no asusta. Esa noche Emilia no durmió. Se sentó junto al fuego con la carta en una mano y la cruz en la otra. Pensó en su madre, en su abuela, en todas las que curaron en secreto, las que murieron calladas, las que no pudieron nombrarse. Lucio se despertó. Se sentó a su lado. ¿Te duele algo, mamá? Sí. Pero es un dolor que enseña. ¿Quieres que te ponga flor valiente en el pecho? Emilia rió. Sí, por favor. El niño fue al jardín bajo el cielo helado y volvió con la flor en las manos. Emilia la sostuvo contra el corazón. Y por primera vez en semanas sintió calor. Simón escribió, no hay hoguera, no hay llamas, pero esto arde. Y sin embargo no huimos, porque el amor también quema, pero no destruye. El polvo lo cubría todo. Las hojas de laurel. El cartel de madera en la entrada, los zapatos de Emilia. El cuaderno de Simón. Cada superficie parecía llevar una capa de tiempo detenido. En el cielo no había señales de nubes, solo una vastedad gris que apretaba el alma como un lazo húmedo.
Era un invierno seco, obstinado, como si el mundo se negara a llorar. «Esta tierra necesita luto», murmuró Emilia una mañana mientras recogía las hojas secas del huerto. Simón, que arreglaba una cerca rota, levantó la vista. ¿Luto por quién? Por todo lo que no dijimos, por todo lo que enterramos sin nombre. Lucio desde su rincón dibujaba una flor que parecía un sol. La llamó llanto del cielo. Una tarde, cuando Emilia fue al arroyo a buscar agua, encontró una piedra con una palabra tallada: peligro. No había señales de quién la puso, pero el mensaje era claro. Esa misma noche, el fuego del brasero se apagó solo a mitad de una conversación. Simón se levantó sin decir nada y salió. Al volver traía los ojos húmedos y una rama de espino en la mano. La clavaron frente al sauce. Como advertencia, Emilia se sentó en el banco de madera y miró la llama moribunda. ¿Qué es lo que más les duele? Que curemos, que no tengamos miedo. Simón no respondió, pero sus manos temblaban. Esa madrugada Emilia no durmió. Escribió cartas que no firmó. Rezó oraciones que no conocía. Mezcló hierbas como si preparara un antídoto contra el odio. A la mañana siguiente el cielo estaba bajo pesado. Algo se cocinaba en el aire. Clara volvió al jardín. Entró sin permiso, con los ojos decididos. Traía una flor en la mano. Mi mamá sigue sin dejarme venir. Pero soñé con usted. Soñé que curaba con palabras. Emilia la abrazó. Fue un gesto simple, sin lágrimas, pero con el peso de todo lo que no se podía decir. Aquel día, el pueblo despertó con un murmullo distinto. Se corría la voz de que el intendente llegaría desde la ciudad para investigar actividades contrarias al orden natural. Alguien había denunciado a Emilia. Nadie decía quién, pero todos sabían, y muchos callaban. Las mujeres dejaron de venir, incluso Teresa. Solo doña Aurelia se acercó a dejarle un trozo de pan y un puñado de flores secas. «Si la tocan, arderá este campo», dijo, y se marchó. Lucio se asustó. «Te van a llevar», Emilia se arrodilló. «No lo sé, amor, pero pase lo que pase, no estás solo». Simón propuso que huyeran. Tenía un primo en Mendoza. Podían empezar de nuevo. «No vine para esconderme otra vez», respondió Emilia. «Esta tierra me rechazó, pero yo eché raíces. No me iré arrancando mi historia». Esa noche, el viento cambió. Traía un olor metálico como de tormenta contenida. Las ramas crujían sin romperse, y el polvo danzaba como una promesa antigua. Emilia salió al jardín. Se paró entre las caléndulas marchitas. Cerró los ojos. «Madre», susurró, «si estás en alguna parte, sopla fuerte. Que entiendan que estamos vivas, que no nos callamos más». A medianoche cayó la primera gota. Lucio la escuchó en antes de verla. Se levantó de su cama y corrió al patio. Emilia ya estaba allí con los brazos abiertos. Simón también salió descalzo con el rostro en alto. Llovía. Después de meses de sequía, de miedo, de amenazas, llovía. Y no era una llovizna tímida. Era un aguacero feroz, generoso, limpio. El agua se llevaba el polvo, las huellas, los gritos no gritados. Caía sobre los carteles, sobre la cruz, sobre la piedra que decía «peligro». Lucio reía. Emilia lloraba. Simón cantaba una canción que ni él recordaba haber aprendido. Al día siguiente el intendente llegó, pero no encontró miedo. Encontró un jardín empapado, un cartel que seguía diciendo: «Aquí se nombra lo vivo», y una mujer de pie con la ropa mojada y la mirada firme. «Usted es Emilia Vargas hoy. Se la acusa de practicar sanación sin licencia, de alterar el orden, de influenciar a menores. Y usted viene a curar lo que curo», respondió sin levantar la voz. El hombre tragó saliva. Miró a su alrededor. Vio a doña Aurelia, a Teresa, a varias mujeres más paradas en silencio tras la cerca, a los niños mirando desde el camino, a Simón con los brazos cruzados, y a Lucio que sostenía una flor entre los dedos. No dijo nada. Dio media vuelta y se fue. Emilia se sentó bajo el sauce, respiró hondo.
El aire olía a tierra mojada y a algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero que vendría. Simón escribió esa noche: la lluvia no pidió permiso, solo vino, como ella. Y ahora todo está más limpio, incluso el miedo. Pasaron semanas desde la lluvia. Las flores del jardín crecieron como si supieran que la tierra había sido perdonada. El tomillo se expandía sin pudor. La caléndula florecía como un incendio manso, y la flor valiente, la que Lucio había nombrado, ahora nacía en distintos rincones, como si el viento la llevara consigo. La vida volvió con una suavidad nueva, sin anuncios, sin fiestas. Pero volvió. Las mujeres regresaron, algunas en silencio, otras con vergüenza. Emilia no pidió explicaciones, solo abrió el portón y dejó que las manos volvieran a tocar la tierra. Las tardes del laurel continuaron, pero ahora eran también tardes de canto, de bordado, de lectura. La sanación ya no era solo del cuerpo, era del alma colectiva. Un día Clara vino corriendo con un cuaderno. Había escrito su primer poema. La señora que cura habla con el viento, pero el viento no contesta, solo la abraza lento. Emilia lo leyó en voz alta. Luego besó a Clara en la frente y le dijo: «Tú también curas, con palabras». Lucio, ahora más alto, se encargaba de los carteles del jardín. Reescribía nombres e inventaba otros. A veces ponía frases como: «Aquí crecen los que no sabían que podían», o «No hay mala hierba si se escucha su historia». Simón y Emilia ya compartían todo: el mate, la cama, los silencios. No firmaron papeles, no hicieron promesas. Solo vivían, cada día como si el tiempo fuera una flor frágil. Una noche Lucio preguntó: «¿Tú fuiste feliz antes de venir?». Emilia lo pensó. Luego dijo: «Fui muchas cosas, pero feliz, feliz de verdad, creo que lo estoy siendo ahora. Y si un día te vas, entonces me seguiré llamando Emilia, aunque el viento me lleve lejos». El niño se quedó pensando. Luego escribió su propio nombre con piedras en el camino, y se durmió tranquilo. El padre Manuel, que ya no daba sermones de fuego, vino un día a pedir romero. «Para el reuma», dijo sonriendo tímidamente, «y para la culpa», añadió Emilia sin rencor. Él bajó la cabeza. «He aprendido a callar cuando no entiendo, y a escuchar cuando me duele». Emilia le dio el ramo de romero. «Bienvenido al jardín». Un atardecer, mientras el sol teñía la llanura de cobre, Simón encontró a Emilia sentada sola con un cuaderno en la mano. «¿Qué escribes?» «Mi nombre». «Una y otra vez, para que no se me olvide quién soy aunque el viento cambie». Simón la miró como quien mira una semilla que no termina de abrir. Luego se sentó a su lado y juntos miraron el cielo vaciarse de luz. A la semana siguiente llegó una carta. No tenía remitente. Solo decía: «Gracias por quedarte. Ahora sé que hay lugar para volver». Emilia la guardó con las demás. No buscó saber quién la envió. Aprendió que algunas respuestas florecen solas cuando dejas de regarlas con ansiedad. Una mañana, al borde de la primavera, Emilia llevó a Lucio al viejo campo donde había crecido. La casa ya no estaba. Solo quedaban piedras, una tapia vencida y un árbol torcido. «Aquí nací», dijo tocando la corteza del árbol. «Y aquí también lloraste muchas veces, pero ahora puedo venir sin miedo». Lucio plantó una semilla al pie del tronco. «Así el viento sabrá por dónde volver». Emilia lo abrazó. Miró el horizonte. El sol se alzaba como una promesa suave. No necesitaba más, ni menos. Cuando regresaron al jardín, encontraron un grupo de mujeres esperándola. Querían nombrar el espacio, darle identidad. «No es tuyo solo, Emilia», dijo Teresa. «Es de todas». Emilia sonrió. «Entonces que lleve el nombre que lo resume todo». Doña Aurelia, que apenas hablaba, levantó su bastón y dijo con voz firme: «Esperanza». Y así fue. El jardín se llamó Esperanza. Sin carteles oficiales, sin actas, solo con bocas que lo repetían, y pies que lo visitaban, y corazones que lo reconocían. En su cuaderno final, Simón escribió:
Ella llegó con el viento, y donde el viento soplaba con rabia, ella sembró quietud. Donde no había nombre, ella dio voz, y en la tierra reseca dejó memoria. Emilia no sanó al pueblo. El pueblo se sanó porque aprendió a verla. El viento seguía soplando, pero ya no traía amenazas, traía semillas.